Una de las cosas que llaman más la atención, ¿no? Las capillas, ¿no? Que siempre está esa lápida, ¿no? En el centro de la capilla con una inscripción. Normalmente las que se conservan en las capillas son más posteriores, son del 19, cuando ya es como una especie de tercera etapa, ¿no? De los enterramientos. Pero es verdad, la catedral al final se convierte en un gran cementerio, ¿no? De eso tendremos que hablar algún Eso, día. otro tema, desde luego que sí. Bueno, y es que la tipología de las capillas es verdad que es muy compleja. Yo es que no sé cuántos tipos de capillas hay, Jesús Daniel. Hay 60 y tantas capillas entre capillas y altares, ¿no? La verdad es que la catedral en eso es como tan grande, es un verdadero muestrario. A nivel de tipología me refiero Sí, yo, sí. desde la capilla mayor, la capilla axial, la capilla bautismal, la capilla... Es que hay una cantidad de capillas, porque en la catedral, la parte de las clásicas, sobre todo encontramos muchas capillas laterales, ¿no? Que tienen, Claro, todas las que tienen ver con la circundan historia. el perímetro de la catedral, ¿no? Una de las cosas que llama la atención es cómo la construcción de las capillas provocó, por ejemplo, el que se cerraran muchas de las puertas de la antigua mezquita, ¿no? Todas las del muro norte, salvo las que pegan ya en la parte de Abderramán I, que allí no se hicieron, pero todas esas son capillas que van cerrando, ¿no? Se van cerrando esas puertas para dejar solamente las dos puertas principales, teniendo en cuenta que el culto, ya sabemos, y el sistema de oración en una catedral es diferente por completo al de una mezquita. No, y a mí me llama la atención el carácter tan peculiar que tienen nuestras capillas porque, bueno, aparte de que son capillas funerarias que efectivamente pues encargaban, no tantos gremios, porque hablábamos que hay muy pocos gremios en catedral. En la catedral no, son más bien la familia nobiliaria, los prebendados de la catedral, los obispos, por supuesto. Pero que aparte del tema funerario, lo hemos comentado en algún otro programa, ese interés que había por recuperar la presencia de los rostros en un espacio que al haber sido islámico pues era hijo de una tradición iconoclasta. O sea, que no habían imágenes, evidentemente, en la arquitectura, que es lo que se encuentra en los primeros cristianos. Entonces las capillas eran una manera de incorporar rostros a los que dirigirse para las oraciones, para las devociones personales. Todas esas vocaciones propias de cada capilla, pues detrás hay toda una historia de santos, de mártires, de imágenes de Cristo, de María, todo eso en el fondo dirigido al fiel. Yo una vez lo pensé caminando por la catedral y yo decía, cantidad de miles de ojos que me están mirando. Ay, Entre ángeles, santos, dedicados vírgenes. Sí, da un poco de susto, pero no, porque estamos hablando de personas buenas, ¿no? De los santos, de los ángeles, ¿no? Allí, ¿no? Los demonios. Algún demonio también sale, sí, pero esos están siempre pisados por San Miguel o por la Virgen Santísima. Yo me acuerdo cuando estaba todavía el Museo Diocesano aquí instalado en el Palacio Episcopal y muchas veces entraba yo de noche a trabajar o me quedaba alguna tarde y se me hacía de noche, y eso de cruzar los pasillos y mirar para los lados, que solo te vean esculturas y pinturas, eso bueno, y la catedral pues sobrecogedor todavía más. Sí, todavía más. Pero digo, son buenos. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención en las capillas, pues que de alguna manera son espacios que se segregan del resto del uso común del resto del edificio, no esa verja, no esa reja que tiene ahí un dueño con una llave, que digamos que es como una especie de espacio privado o como una especie de iglesia dentro de la iglesia, ¿no? Que me llama la atención ese carácter como privado dentro de otro recinto de las capillas. Y otra cosa que me llama mucho la atención es cómo las capillas han sido la capacidad que han tenido las catedrales de renovarse, de modernizarse, en unos monumentos que está, como es lógico, muy protegida la evolución pues el Renacimiento, el Barroco, todos los nuevos estilos artísticos, todas las tendencias se han colado en las capillas con más facilidad, ¿no? Sí, porque responden también a gustos privados, a gustos de los comitentes. Claro. Y sí, lo hablábamos el otro día, ¿no? Esa cantidad de estilos artísticos que hay en la catedral en buena parte dependen de las capillas. Hay una cosa que has dicho de la reja, me parece muy interesante, es como la reja al final se convierte en una especie de iconostasio, es decir, está separando, ¿no?, el lugar donde se celebra la Eucaristía del resto donde no está tan cerca el altar, ¿no? Y la gente pues ve como eso, lo privado desde un punto de vista eso de la propiedad de la capilla, etcétera, pero también como esa especie de celar, ¿no?, el lugar sagrado donde se está celebrando la Eucaristía, ¿no? No, y además privado, pero a la vez se ofrece a la mirada de Claro, de abierto porque viendo, precisamente son rejas, ¿no? Pero fíjate como el arco de ingreso, ¿no?, que marca como esa transición al espacio, muchas veces con inscripciones, con años, como delimitando ese aspecto me gusta lo de que dice del iconostasio, ¿no?, o de gran portada, que ya los escudos, los nombres, los donantes, ya hablan del programa iconográfico que hay dentro.
No sé, es como un universo, un microcosmos, ¿no? Y que realmente multiplica, ¿no? Multiplica por 1000, ¿no? La cantidad de esos de elementos, de imágenes, de estilos, de realmente una cosa que enriquece muchísimo a la catedral. Lo que pasa es que no se le hace mucho caso, no se le hace mucho caso. Que son muchas, asustan un poco. Sí, pero son maravillosas. Hombre, ya yo creo que en los próximos programas debemos de ir centrándonos en algunas, no vamos a recorrerlas todas, pero... Y también el tema económico, o sea, lo que tuvo que suponer la construcción de las capillas era también una fuente importante de ingresos y de mejoras en las catedrales, que a lo mejor en aquel momento no había ingresos turísticos, pues se podían incorporar las mejores obras de arte y todo esto gracias a eso y al negocio que suponía todo ese asunto, ¿no? Y el mantener realmente a los grandes gremios y a los grandes artistas, ¿no? Es decir, era una fuente realmente de creación de obras de arte. Y cómo eran más caras las que estaban más cerca del altar, más cerca del coro, ¿no? Todo ese asunto. Sí. Curioso. Bueno. Pues yo creo que nos toca ya despedirnos, Jesús Daniel. Sí. Como siempre se nos va el tiempo. Uf. Rapidísimo. ¿Planteamos la pregunta? Venga, vamos a por ella. Esta es facilita. Sí. ¿Qué capilla se instaló en el lugar que anteriormente ocupó el mihrab, hoy recuperado? Esto tiene un carácter casi más de adivinanza. No, eso está perfectamente estudiado. ¿Qué capilla se instaló en el lugar que anteriormente ocupó el mihrab, hoy recuperado? Muy bien. Muy documentado. Pues repetimos el WhatsApp, el teléfono es 672-606072 y el email patrimoniocultural@diocesidecórdoba.es. Bueno, y que se animen, que vamos a dar un premio, que ya lo estamos advirtiendo hace un par de programas, que algo hay. Libros preciosos. Que Dios os bendiga a todos.